Incline su rostro y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos, colocamos este tiempo en tus manos, te damos las gracias, Señor, por tu palabra, porque ella es viva y eficaz. Dios, y sé que hoy va a ser lanzada y va a caer en buena tierra y va a dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. En el nombre de Jesús, si hay alguien que creyó esa oración, denle un fuerte aplauso a Él. Bien, quiero hablar acerca de cuántos de los que estamos aquí le hemos hecho preguntas a Dios. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Ahora, ¿qué tipo de preguntas le has hecho al Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi familia? ¿Por qué a mis hijos? ¿Por qué a mis finanzas? ¿Por qué mi salud? ¿Cierto? Y de alguna manera esas preguntas en algún momento han generado impresiones en nuestro corazón acerca de lo que Dios está trabajando en nuestra vida y de lo que el Señor pues quiere cumplir como meta o propósito en cada uno de nosotros. Amén. Entonces, creo que todos los que estamos en esta sala nos hemos hecho preguntas acerca de las cosas que Dios está haciendo y de las cosas que Dios todavía no ha hecho. ¿Ok? Obviamente lo que Dios ya hizo tiene una respuesta y que ha sido bueno, ha sido de bendición, ha sido tremendas de puertas, han sido milagros y han sido respuestas. Nadie habla de lo que Él ya hizo, pero sí cuestiona, sí pregunta acerca de lo que está haciendo y sí preguntamos acerca de lo por venir. Amén. Entonces, ¿alguna vez te has preguntado del porqué de las cosas que te suceden? Creo que todos hemos hecho esa pregunta en algún momento de nuestra oración. Amén. Entonces, ¿por qué no las hacemos? Porque existe en nuestro andar cristiano la pequeña palabra que se llama fe. ¿Ok? Y la fe te lleva a conectarte con la certeza de lo que tú esperas recibir de Dios y con la convicción de lo que tú quieres ver. Entonces, cuando yo meditaba en esto, es inevitable hacer ese tipo de preguntas. Amén. Aunque usted sea una persona madura en la fe, aunque usted tenga la convicción de un Dios de poder, aunque usted esté pues cada día más maduro en los procesos por el cual Dios lo ha hecho pasar, siempre le vamos a hacer ese tipo de preguntas. ¿Ok? Ahora, yo antes me sentía mal, y es más, lo he predicado, cuando decía, no le preguntes a Dios por qué, pregúntale para qué te están pasando. Pero cuando leí algunos episodios de personas que fueron tratados por Dios de igual manera que usted y yo lo estamos siendo en este momento, y cuestionaron de alguna forma la manera de proceder de Dios, entendí que no descalifica tu fe el que le preguntes a Dios este tipo de cosas, y tampoco la inhabilita, ¿ok? Ni te hace una persona que en ese momento estés dudando más que creyendo en la promesa del Señor. Amén. Entonces, la mayoría de los que estamos aquí nos aferramos a la certeza de que Dios va a provocar milagros y que Dios va a entregar respuestas en nuestra vida, y eso está correcto. ¿Ok? Ahora me voy a la otra orilla en donde surgen los interrogantes, porque a pesar de que usted tenga la certeza y desate su fe sobre todas las circunstancias que nos toca vivir los cristianos día a día, pues siempre vamos a encontrar dificultades. ¿Ok? Porque la fe no anula el hecho de que sigas viviendo en un mundo hostil, rodeado de circunstancias de pecado que te pueden tocar a ti, que pueden afectar tu casa y tu familia, rodeado de circunstancias económicas que de pronto son provocadas porque no es culpa tuya, ¿cierto? No es culpa de que haya desempleo, no es culpa de que haya pues recorte de personal en una empresa, no es culpa
tuya que el gobierno de los Estados Unidos aumente los aranceles. No es culpa de ninguno de nosotros, ¿cierto? Pero hay cosas que en este sistema te van a afectar, ¿ok? Van a afectar tu fe y van a afectar muchas veces los propósitos y los planes por los cuales tú estás tratando de sacar tu vida adelante. Entonces, en ocasiones hay que saber discernir si se trata de lo que Dios está queriendo hacer en tu vida o son procesos normales del entorno y de las circunstancias sobre las cuales usted y yo nos estamos rodeando, ¿ok? Y a veces confundimos ambas cosas y nos cargamos con Dios sobre todas las cosas que nos suceden en la vida, y a veces no es así. A veces resulta injusto la manera como enfocamos nuestra fe, ¿ok? Sin embargo, seguir a Jesús es rendir nuestras vidas a Dios, amén, y no tratar de predecir el futuro, ¿ok? O sea, cuando hablo de rendir, hablo de que tú puedas entregarte al Señor y depender cada día de la mano de Él. No significa tratar de predecir o tratar de sacarle a Dios el qué será de nuestro mañana, ¿ok? Porque nos vamos a terminar desgastando. Y segundo, porque Dios no va a otorgarnos ese tipo de beneficios o de garantías desde el momento que comienza a tratar con nuestra vida, amén. Si fuese así, pues por lo menos yo no hubiera aceptado la propuesta de ser pastor, ¿ok? Por todas las cosas que implica el vivir este tipo de procesos, amén. El tipo de formación que Dios te da de pronto es diferente al que le puede dar a un discípulo a una abeja. Sin embargo, seguir a Jesús es rendir nuestras vidas, amén. En el caso mío, a nivel ministerial, en el caso tuyo tal vez a nivel secular, en el caso de muchas parejas que están aquí reunidas como familia, como matrimonio, pues tienen que rendir sus vidas al Señor, tratando de vivir el día a día y no tratando de arrancarle a Dios o tratando de predecir el día de mañana de lo que será de cada una de las cosas que hemos puesto delante de Él, amén. El problema es que la mayoría tratamos de esconder nuestras preguntas, ¿sabes? Y retomo lo que yo te decía, yo me sentía mal el preguntarle a Dios por qué, Señor, permites esto, por qué está pasando en mi vida esta o esta situación, por qué me ha tocado a mí como siervo tuyo, como hijo tuyo, como hija tuya, como ministra tuya, tratar de vivir todo este tipo de cosas difíciles. ¿Por qué lo permite? ¿Por qué? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Sabes? Y a veces nos cuestionamos a nosotros, amén. Y el enemigo provoca que tu identidad sea fracturada porque no entendemos muchas veces las cosas que nos pasan, amén. No sé si estoy explicándome o no sé si me hago entender o no sé si esto te ha pasado a ti, porque creo que todos han quedado mudos acerca de lo que estoy hablando, pero estoy hablando de algo muy íntimo, ¿ok? Tú no llegas aquí a la iglesia diciendo, hoy le pregunté a Dios y me siento mal porque lo confronté y le hablé, creo que de manera irreverente. No, nadie publica eso. Eso solamente pasa en los secretos, amén. Y a veces nos cuestionamos demasiado y dejamos de intimar con Dios porque limitamos al Dios que nos ve desde el cielo hacia la tierra, amén. Porque no entendemos desde la tierra hacia el cielo la clase de Padre bueno que tenemos, amén. Entonces, es probable que muchos de los que hemos seguido a Jesús durante algún tiempo nos encontramos con preguntas, amén. Con preguntas que son difíciles de hacerle a Dios, Señor, pero ¿por qué permitiste esta enfermedad en mi vida? ¿Por qué permitiste de pronto que mi vida esté rodeada de improductividad, que no tenga oportunidades? ¿Por qué permitiste que este tipo de relación afectara mi vida, sobre todo cuando comienzo a ser cristiano y comienzo a creer que de aquí en adelante me van a suceder cosas buenas, amén? ¿Por qué permitiste que me sacaran de este trabajo? ¿Por qué permitiste que esta persona me traicionara? Si tú cuidas mis pasos, si tú guardas mi entrada y mi salida, ¿por qué permites que cosas malas me pasen? Amén. ¿Sabes? Y a pesar de que no es malo preguntarle a Dios, muchas veces este tipo de preguntas nos llevan a respondernos a nosotros mismos. Amén. ¿Saben por qué?
porque he entendido en todo este corto tiempo que he conocido a Dios, que Dios no le va a entregar respuesta de todo lo que usted lo cuestione o le pregunte, amén. Ahora quiero llevarte al texto que he tomado para identificar este tipo de situaciones. Y una vez más toco a uno de mis personajes favoritos, que es David, amén. Salmo 13, lo vamos a leer todo, ok, todo el Salmo. Y quiero que noten las palabras de David. La Nueva Traducción Viviente dice: oh Señor, ¿hasta cuándo? Mira que es una pregunta. ¿Te olvidarás de mí? ¿Alguien se ha sentido olvidado por Dios? Amén. Amén. 4 o 5 amenes. Creo que todos nos hemos sentido. ¿Será para siempre, Señor? ¿Hasta cuándo mirarás hacia otro lado? Como cuando tú estás orando por algo y Dios estuviese mirando para otro lado y no te escucha o no te responde o no tiene en cuenta lo que tú le has pedido. ¿Hasta cuándo tendré que luchar con angustia en mi alma, con tristeza en mi corazón día tras día? Creo que es algo que hace parte del diario vivir de muchos de los que estamos aquí. Vivimos o hemos expresado en algún momento la angustia y la tristeza día tras día a causa de cosas que tal vez usted no esperaba nunca vivir, sobre todo cuando Dios comenzó este camino de tu mano. ¿Ven? ¿Hasta cuándo mi enemigo seguirá dominándome? Y mira el verso 3, cómo clama David: vuélvete hacia mí y contéstame, oh Señor mi Dios. David tenía la impresión de que Dios le había dado la espalda, amén, de que Dios había quitado, tal vez, si Dios te ha dado la espalda, obviamente eso te lleva a concluir tal vez que Dios te ha quitado tu respaldo, que Dios es ajeno a lo que te pasa, que Dios no quiere acercarse a la circunstancia que tú estás enfrentando y darle una solución. Vuélvete hacia mí, contéstame, oh Señor mi Dios. Devuélvele el brillo a mis ojos, amén. Está hablando de la tristeza que hay en su rostro, de la manera como la circunstancia ha golpeado y ha fatigado su andar como hijo de Dios, amén. Y mira lo que dice: o moriré. No permitas, verso 4, que mis enemigos se regodeen diciendo: lo hemos derrotado, amén. ¿Te has sentido en algún momento así? Con vergüenza de que otros no vean un buen testimonio de la gloria de Dios en tu vida. ¿Sabes? A veces uno deja de expresar o deja de mostrar lo que está viviendo porque uno teme que las otras personas se burlen de los procesos y de las cosas que uno está enfrentando. Amén. Y mucha gente tal vez se va a atrever a cuestionar nuestra fe y va a atreverse a negar la fe que un día pues tú comenzaste a tener en el Señor, amén. Y eso a muchos de nosotros nos puede zarandear en los momentos que estamos tambaleando, como lo expresa David, amén. No permitas que mis enemigos se regodeen diciendo: lo hemos derrotado, amén. No dejen que se regodeen en mi caída. Pero yo confío, ¿cómo cierra? Pero yo confío en tu amor inagotable. Me alegraré porque me has rescatado. Cantaré al Señor porque Él es bueno conmigo. Amén. Ahí David tomó un rumbo diferente y una manera de apreciar lo que estaba viviendo y decidió creerle al Señor que Él siempre había conocido. Pero yo confío en tu amor inagotable. A pesar de que David estaba expresando que había como una desidia de parte de Dios, una indiferencia por lo que él estaba pasando, sea cual sea. No sé si el Salmo se escribió en momentos en que era perseguido por el rey Saúl y le quería matar. No sé si estaba en ese momento en Adulam. No sé si David estaba pasando mucha presión en ese momento que escribió, o muchas circunstancias donde no veía respuesta, y escribió y expresó lo que sentía su corazón. Pero al final él decidió cambiar el rumbo de su oración y confiar en el inagotable amor de Dios para aquello que iba a venir. ¿Por qué te traigo este salmo? Para que puedas ubicarte en tu contexto y entiendas que
no es que sea irreverente abrir tu corazón a Dios, amén. Al contrario, eso va a traer sanidad. Porque una vez tú puedas dejar de reprimir todas las cosas que quieres hablarle a Dios, que quieres expresarle no al mundo, sino a tu Dios. Porque David está hablando con Dios. Nadie necesita saber tu intimidad y lo que hay en tu corazón. Pero sabes, tienes todo el derecho de hablar con Dios. No te sientas limitado en hacerle todas las preguntas y sacar todos tus interrogantes y todas las cosas inciertas que en este momento, a causa de lo que estás enfrentando, le puedas tal vez expresar al Señor. Amén. ¿Sabes qué bueno es que podamos encontrar una respuesta como esta en la Biblia? ¿Sabes? Pero no solamente David en su agonía le hizo esa pregunta. Hubo un momento en que Juan el Bautista, aquel que iba a preparar el camino del que había de venir, le dijo a Dios cuando estaba preso. O sea, él se desgastó tal vez como profeta anunciando las cosas que había de venir a causa de Jesús, a causa del que iba a venir, amén, del que iba a redimir al mundo. Y a pesar de que estaba haciendo la obra de Dios, escúchame bien, él en algún momento cuestionó a aquel que lo había llamado, amén. ¿Has leído eso? En algún momento has leído cuando el Bautista dijo: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Porque estaba predicando, y por predicar, por servir, por cantar, por ministrar, por orar, amén, por tocar, le suceden cosas totalmente adversas a lo que tal vez Dios había prometido, sobre todo aquellos hombres que hacen la obra del Señor. Amén. Y llegó un momento en que Él dice: ¿eres tú el que ha de venir? Hay un momento en donde hay más interrogantes en nuestro andar como creyentes que respuestas. Amén. Amén. Ahora, no te sientas invalidado, no te sientas menos por sentirse así, familia. Amén. O tú te has sentido seguro en todo momento. Le hablo a aquellas personas, amén, para que entiendan que tienes que abrir tu corazón para poder cambiar la dirección y el rumbo de lo que está pasando en tu interior. Tú tienes que hablarle al Señor de manera sincera. Amén. ¿Sabe? Hebreos capítulo 11 verso 1 dice que la fe es la certeza de las cosas que no se ven. Amén. La fe no es un concepto totalmente limpio, ¿okay?, que va a llegar así como está literalmente escrito. La certeza implica que este tipo de preguntas y de procesos ocurran en el camino hacia el milagro, a la puerta o a lo que estás esperando de parte de Dios. Amén. Porque tenemos la idea de que tener fe significa que todo lo que yo quiero y todo lo que yo ore y desate y declare va a suceder en mi vida. ¿Sabes qué pasa? ¿Por qué te tengo que decir esta verdad y utilizar la Biblia y el contexto de los hombres que fueron usados por Dios y que vivieron procesos tal vez mucho más fuertes que nosotros, para que podamos entender, para que no te decepciones, para que no abandones el camino, para que entiendas que te vas a caer, pero te tienes que levantar, que te vas a sentir de la misma manera, pero tienes que cambiar el rumbo de lo que estás pasando, teniendo una buena actitud hacia aquel que puede traer victorias en tu vida. Amén. Y tu fe no deja de ser sólida por eso. Tu fe no deja de ser sólida por eso. David fue el más grande. Juan el Bautista. Me dice a mí, tremendo. O sea, no hay manera de negar lo que ellos fueron, porque en algún momento hablaron con Dios de esta manera. Y sin embargo, escúchame bien, nosotros podemos conocer mucho de la palabra y conocer a Dios y haber vivido tiempos de victoria y de conquista y de amar al Señor. Amén. O sea, pero entiende algo, familia, seguir a Jesús no es fácil. Aunque la Biblia diga mi yugo es fácil de llevar. Entonces toma su cruz y cárgala. ¿Ok? O vas a dejar el proceso a medias.
porque no entiendes del por qué te están pasando estas cosas. Amén. Y habrá muchas más preguntas que van a venir a tu corazón y a tu vida. En la medida que tú demandes de Dios, vendrá un proceso diferente. Sea de salud, sea económico, sea familiar, sea individual, sea existencial. Así que la fe no es fácil y habrá más preguntas a lo largo del camino. Pero escúcheme, quiero decirle algo. Me gustó esto. Dios no tiene miedo de nuestras dudas. Dios no tiene miedo de nuestras dudas. Amén. Dios trató con gente que dudaba de Él. Juan dudó de Él. Sus discípulos dudaron de Él. Amén. Mucha gente dudó de que Él era el Hijo de Dios. Amén. Entonces a Dios no le asusta, ni Dios te va a descalificar en el momento que tú quieras intimar con Dios y abrirle tu corazón. Amén. ¿Sabe? Dios, escúchame bien, entregó su vida a pesar de que Él sabía que en algún momento tú ibas a dudar. Él entregó su vida a pesar que en algún momento muchos de nosotros tal vez lo podemos abandonar. Amén. A pesar de que muchos de los que estamos aquí podemos retroceder. ¿Me dice amén? Entonces a Dios no le impresiona ese tipo de cosas. ¿Me dice amén? Entonces usted a partir de hoy, usted puede ir y entrar libremente, como dice la palabra, al trono de la gracia. ¿Me dice amén? Y entregar y derramarse delante de Dios y expresar todo lo que hay en su corazón acerca de lo que usted está enfrentando, tal cual como lo hizo David, y preguntarle del por qué. Y sabe, aunque no tenga alguna respuesta, usted ha podido expresar y liberar lo que hay en su corazón. ¿Sabe? Y a partir de ahí, usted tendrá más claridad para poder discernir los tiempos y las cosas que Dios está queriendo hacer en su vida. ¿Sabe por qué? Porque sabe que me gusta cómo terminó David. Porque a pesar de todas sus dudas y a pesar de que él pensaba que Dios era indiferente a todo lo que estaba viviendo, él dijo: confiaré en el día de hoy en tu inagotable amor. Amén. ¿Sabe? Al final de un mal día, al final de una mala jornada, al final de haber expresado sentimientos de angustia, tú tienes que retomar el rumbo. Me dice amén. No sé cómo llegaste en esta noche, no sé cómo te fue este fin de semana, no sé qué noticias llegaron a tu corazón, a tus oídos para este tiempo. No sé bajo qué circunstancias está rodeado tu casa, tu familia, tu matrimonio, tu noviazgo, tus amistades, tus relaciones, tu economía o todo lo que has puesto en manos de Dios. Pero lo cierto es que aunque haya más interrogantes que respuestas, tú tienes que confiar que Dios te ama. Me dice amén. ¿Sabes? Y esa es la garantía de que Dios manifestará su amor en lo que estás viviendo y en lo que estás enfrentando. Pero Dios es un Dios que responde nuestras oraciones. Amén. Y muchas veces las respuestas de Dios no tienen nada que ver con lo que nosotros esperamos. Amén. Entonces, la pregunta que es dolorosa es: ¿te preguntaste en algún momento por qué Dios contesta algunas oraciones y otras no? ¿Por qué Dios le responde a otros y a nosotros no? ¿Por qué Dios sana a unos y por qué Dios no sana a otros? ¿Por qué Dios a otros le da un lugar y por qué Dios a mí pues no me entregó a la persona que yo esperaba? ¿Por qué las cosas parecían bien pero terminaron mal? O sea, muchas veces no nos hacemos estas preguntas por evitar cuestionar nuestra manera de proceder. Amén. Pero ¿te has preguntado alguna vez por qué Dios contesta algunas oraciones pero otras no? ¿Ok? En vez de mostrar una inconformidad acerca de lo que Dios hace, debemos ir a la raíz de todas las cosas. Amén. Entonces, una pregunta dolorosa.
porque es una pregunta que muchas veces no tiene respuesta. Amén. No viene con una respuesta tangible. A veces las respuestas de Dios no son entendibles en nuestra vida, porque los procesos y las respuestas de Dios en ocasiones causan dolor. Cuando una puerta no se te abre, cuando una relación es rota, cuando las cosas son o terminan siendo desastrosas para nuestra vida, entonces cuestionamos nuestra oración o cuestionamos la manera como Dios permitió que eso pasara. Entonces, muchas veces estamos rogando a Dios durante años por la salud de una persona. Estamos rogando a Dios por una oportunidad. Estamos rogando a Dios por un mejor trabajo, por un ascenso. Y a veces nada de eso sucede. Pero ¿sabes qué es lo difícil? Ver que la respuesta alcanza a otras personas que de alguna forma no han pagado el precio y no tienen la devoción que tú sí tienes hacia Dios. ¿Me dice amén? ¿O solamente he sido yo que muchas veces he cuestionado a Dios por ver el empleo del otro y no mi empleo, la prosperidad de otro y no la prosperidad mía? ¿Ok? El celo de una familia bien robusta, unida, fortalecida, y ver que mi hogar se desmorona, se desbarata poco a poco. ¿Sabe? Yo creo que a todos nos ha pasado, y eso no significa que usted envidie lo que otro tiene, pero sencillamente vamos al punto en donde el por qué Dios permite que a ellos sí y a mí no. Amén. Que Él tenga y yo no. O sea, no importa lo difícil de pronto de ese tipo de respuestas que no te da Dios, sino que tú las analizas alrededor de tu vida. ¿Me dice amén? Porque es imposible tampoco dejar de mirar ese tipo de cosas. Debes saber, escúchame bien, que Dios te sigue viendo y que Dios seguirá cuidando de ti. Amén. ¿Sabe? El mismo salmista tuvo que escuchar de parte del Señor que guardara prudencia cuando su corazón se llenara de la respuesta de otra y de la negativa acerca de la de él. Y le dijo, aunque el impío prospere en su camino, David, sé prudente y calla. Amén. Porque si el impío es bendecido, mucho más aquel que ha creído en el Señor. Amén. Y le dijo, espera en Jehová y yo haré lo que tenga que hacer. Amén. ¿Sabe? Siempre va a existir ese tipo de situaciones en nuestro corazón. Y siempre tus ojos van a ver cómo el impío y cómo aquel prospera tal vez más en su camino que nosotros, los hijos de Dios. Amén. Y te tienes que despojar de esa carga, porque eso va a seguir pasando. Amén. La Biblia aclara que el sol alumbra tanto para justos como para impíos. Amén. Tanto para aquellos que no siguen a Cristo, para aquellos que amamos a Cristo, para aquellos que se gastan toda la plata en licor y para aquellos que nos guardamos, amén, para el Señor, para aquellos que hacen y deshacen en la vida y para aquellos que tratamos de construir cosas buenas. El sol alumbra tanto para ellos como para nosotros, me dice amén, hace parte del sistema y del mundo en el cual vivimos. Por eso el Señor dice cuando se despidió, en pocas palabras, de sus discípulos, no te pido que lo saques del mundo, Dios, te pido que lo guardes del mundo, porque en el mundo vas a recibir ese tipo de impresiones y tu relación con Dios no puede ser afectada y no puede ser tal vez medida de una manera injusta, que Dios responde a esto y Dios no responde a sus hijos. Amén. Te recuerdo que Dios no murió, o sea, Dios murió por todos. Amén. Y Dios espera que tanto el injusto le siga como el justo permanezca. ¿Me dice amén? Entonces, quiero decirte que primero tienes permiso para hacer las preguntas que quieras y para sentirte como tú quieras delante de tu Padre. Amén. Tienes toda la potestad de acercarte libremente y de expresarle lo que sientes y lo que piensas de tu proceso. Y lo segundo, recuerda que no hay respuesta fácil, porque Dios te puede conceder los deseos de tu corazón, pero muchas veces Dios no va a conceder lo que deseas, sino que te va a entregar lo que realmente necesitas para el día de mañana. Amén. Yo deseo que Dios haga muchas cosas el día de hoy, pero Dios sabe qué es lo que necesito para el día de mañana. ¿Ok? Ante tales cosas, ¿qué prefieres tú?
que Dios complazca tu vida y que su respuesta sea para una solución temporal, o que Dios te dé lo que necesites y su respuesta te otorgue un bienestar mucho más allá de lo que tú deseas? Yo prefiero que Dios me dé lo que necesite, aunque no sea fácil su respuesta. Amén. ¿Me dice amén? Amén. Ok, pero Dios nunca va a dejar una oración sin respuesta. ¿Me dice amén? Sea que Dios te dé lo que tú no quieres recibir o lo que nunca has pedido, Dios nunca va a dejar a ninguno de sus hijos sin respuesta. Amén. Ahora, aquí está lo difícil de admitir. Amén. A veces su respuesta es otra a la que esperamos. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo puede un Dios amoroso no venir en pos y a favor de sus hijos? Amén. Aquí está lo difícil de admitir, que Dios a veces no responde lo que deseamos y otros sí tienen lo que ellos quieren. Amén. Pero tiene que haber una separación y entender quién eres tú y quiénes son ellos. Amén. Cómo lo tienen ellos y cómo lo vas a recibir tú. Me dice amén. Me dice amén, iglesia. Entonces, es una gran verdad. Nosotros tenemos la perspectiva limitada, ¿sabe? Y pude leer, entender algo, a pesar de que lo he predicado muchas veces, cuando el profeta Isaías dice que sus caminos son más altos que mis caminos y sus pensamientos más altos que los míos. ¿Sabe? Entendí una cara de esa palabra que nunca la había visualizado. O sea, Dios nunca me va a poder dar la respuesta que yo espero. ¿Por qué? Porque el estándar de Dios está por encima del mío. O sea, estoy con esa palabra diciéndote que si sigues pensando que Dios te tiene que responder lo que tú quieres, vas a vivir tu proceso inconforme día tras día, hermano. Amén. Porque si Dios tiene un pensamiento mayor que el de nosotros, o sea, nunca esperes que Dios se ponga de acuerdo contigo. Porque si tú quieres una cosa, Dios quiere dos cosas. Porque si tú esperas una puerta, Dios tiene dos o tres puertas diferentes a las tuyas. Amén. Si tú tienes un tiempo establecido para prosperar y crees que te estás haciendo bien, Dios tiene una etapa y una temporada ya escogida para bendecirte, para levantarte, para restaurarte, para restituirte o para provocar el milagro que tú estás esperando. Amén. ¿Sabe? Cuando yo leí esto, entendí que como cristiano, como creyente, como hombre de Dios, como mujer de Dios, no puedo vivir amargándome todo el tiempo. Es el camino por el cual Dios me ha hecho transitar. Amén. Porque no es lo que yo quiera, no es lo que voy a ver definitivamente. Cuando el profeta declara esta palabra, te está quitando un peso y una carga de encima para que entiendas, amén, que las cosas que tú estás esperando están limitando a Dios. Amén. Porque Dios va mucho más allá, y Pablo lo dice, mucho más allá de lo que tú entiendes y de lo que has pedido, es lo que Dios tiene reservado para nosotros. Amén. Entonces, hermano, voy a cerrar con este que me gustó. ¿Alguna vez te preguntaste por qué un Dios tan bueno, tan amoroso, tan justo, no parece equitativo? No parece, ¿cierto? Hay momentos que Dios parece que fuera injusto por las cosas que permite que pasen en nuestra vida. De hecho, parece injusto lo que le pasó a Jesús, porque Él pudo haber diseñado un plan tal vez diferente y redimir la humanidad. En vez de morir en una cruz, expuesto públicamente y humillado públicamente. Pero ese fue el diseño que Él escogió. Pero cuando individualizamos nuestra relación con Dios, a veces parece injusto lo que usted y yo nos ha tocado vivir. Porque tú no has sembrado para sufrir. Amén. Tú no vienes a la iglesia para estar expuesto a que algo malo te suceda, a que te despidan, a que una enfermedad aparezca, a que algo malo te alcance, ¿cierto? A que te aparezcan dos partes así de la noche a la mañana. Y tú digas, wow, ¿y en qué momento yo
Señor, si estoy tratando de ahorrar y ahora me toca sacar plata de dónde. Algo así que nos pasa a veces. ¿Te ha pasado que tienes una racha y tú dices, estoy salado? No, no estás salado. Estás siendo procesado. Algo Dios te está enseñando. ¿Sabes? En el punto anterior, quiero que apliques lo que te dije. Y que te dejes de cargar por cada cosa difícil. No estás salado. Y no tienes que ir al Jordán a zambullirte 7 veces. Amén. No tienes que andar diciendo, el más salado y yo somos los únicos que quedamos. No. El salado no tiene vacaciones. No. Quiero que te quites esas expresiones, así sea en broma, para que entiendas que así como a ti te pasa, la Biblia declara que muchos en la tierra, en el mundo, están padeciendo cosas parecidas a las que tú padeces. Amén. ¿Sabes? Y este texto bíblico me lleva a romper ese tipo de cosas y de pensar que solamente a mí me está pasando esto, y sobre todo llevar la carga a Dios y decirle, parece un Dios injusto con lo que me está haciendo pasar. Y no es así. Dios es un Dios equitativo. Amén. Que dice Romanos capítulo 3, verso 23. Romanos capítulo 3, verso 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Hay una versión que dice, por cuanto, no sé si es pues todos hemos pecado y nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Amén. Nadie la puede alcanzar. ¿O usted la puede alcanzar? Nadie la puede alcanzar, hermano. La meta establecida por Dios. Entonces, si Dios fuese un Dios injusto, usted y yo estuviésemos destituidos de la gloria de Él. Amén. Entonces, cuando el Señor fue a la cruz, no fue a morir como un Dios injusto, fue a morir como un Dios justo. Amén. Ahora, Pablo no es una persona que está operando en la dispensación de la ley, está operando en la dispensación de la gracia. Amén. ¿Sabes por qué sucede eso? Porque la gracia de Dios vino a ser parte de nuestra vida. Amén. Dios sabe que usted y yo no podemos llegar a los estándares de Él. Amén. Y a pesar de que cada día hemos colocado todo el esfuerzo de crecer a la estatura de Él, del varón perfecto, vamos a fallar. Nos vamos a caer en algún momento. Nos vamos a equivocar. Nos vamos a alejar. Me dice amén. Pero quiero que salgas de este lugar con la idea de que Dios es un Dios justo. Lo que te pasa no es injusticia de Dios. Amén. Hace parte de lo que Dios va a provocar, de la justicia que Dios va a utilizar para bendecirte el día de mañana, aunque el día de hoy parezca injusto lo que te está pasando. Me dice amén. Que aunque parezca injusto la carga que llevas el día de hoy, eso representa parte de lo que vas a cosechar el día de mañana. Pero no pienses nunca que Dios te está cargando la mala, o que Dios está librando batallas solamente contigo para hacerte entender, para enviarte un mensaje, para verte en la pobreza, para verte en la escasez, para verte en la enfermedad, para verte padecer. No. Sencillamente te recuerdo lo que dije en el primer punto, te recuerdo lo que reafirmé en el segundo punto. Hacemos parte de un sistema que el mismo Dios diseñó, en donde a usted y a mí, al impío, al incircunciso, a lo que usted quiera llamar, a la persona, a la peor persona que está allá, le pueden pasar cosas mayores o mejores de las que nos pasan a los hijos de Dios. Amén. Entonces, hermano, quiero que confíes en que Dios es un Dios equitativo. Amén. Por ser Dios justo, en algún momento que tú fallas, Él te va a perdonar. Amén. ¿O acaso estamos hablando de un Dios injusto cuando dice 7 veces cae el justo y 7 veces Jehová lo levantará? ¿Ese es un Dios injusto? No, ese es un Dios de oportunidades, hermano. Ese es un Dios que te levanta cada vez que tú
fallas, que te levanta cada vez que caes, que te levanta cada vez y te muestra nuevas oportunidades, cada vez que se te niega una allá afuera. Amén. Dios no es equitativo al darnos lo que merecemos. Porque ¿cuántos no le hemos fallado al Señor? Si Dios te diera lo que tú mereces, no estarías contando la historia. ¿Cierto? Eche para atrás. Haga aquí un recordatorio de todas las cosas que tú has hecho y has ofendido a Dios. Cuántas palabras, cuántos pensamientos, cuántas actuaciones, cuántas situaciones, cuántos errores. Sin embargo, Dios te ha perdonado, Dios te ha levantado, Dios te ha dado nuevas oportunidades. Amén. Porque Él no vino a castigarte, Él vino a salvarte. Amén. Él no vino a terminar de celebrar una derrota con las tinieblas. Él vino a quebrantar el reino de las tinieblas y a rescatar al que se había perdido. ¿Me dice amén? Entonces usted y yo hacemos parte de ese reino. Y quiero que sepas que estás cubierto, que estás apoyado, que estás respaldado por un Dios que es equitativo. El hecho de que algunas cosas no aparezcan en nuestra vida el día de hoy no significa que Dios sea un Dios injusto. El hecho de que el impío prospere en su camino y en su andar y que tú no lo hagas no significa que Dios sea injusto. Me dice amén. Toda la historia de la humanidad ha declarado a través de las Escrituras esto que te estoy diciendo. Los grandes hombres se quejaron delante de Dios y expresaron lo que había en su corazón. Amén. Pero escúchame, al final Dios mostró que era un Dios justo con cada uno de ellos. Amén. Entonces yo quiero que tú entiendas que cada cosa que tú hagas tendrá su recompensa aquí en la tierra. ¿Ok? Sea bueno o sea malo. Por ser Dios justo, Dios sabrá recompensar cada cosa. ¿Ok? La justicia de Dios, escúchame bien, es buena para con sus hijos. La gracia de Dios no nos da lo merecido como pecadores. En vez de dejar que la injusticia alimente nuestra frustración muchas veces, permitamos que la justicia de Dios llene nuestra fe. ¿Ok? De eso tienes que alimentar tu fe. No de creer que Dios hace acepción de personas y que unos están destinados o predestinados para prosperar y otros para empobrecer, unos para ser sanados y otros para morir en una enfermedad. No quiero que veas a Dios así, porque ese no es el Dios que murió en la cruz del Calvario. Amén. Si Dios no hubiese dado lo que merecíamos, el Señor no hubiera entregado su vida en una cruz. Me dice amén. Vamos a estar en pie. Y quiero cerrar con esto. Si en esta época de tu vida parece que la injusticia gobierna más que la justicia de Dios, quiero que recuerdes que Dios no se ha olvidado de ti. Amén. Dios siempre estará presente en nuestro dolor, en nuestras frustraciones, en nuestras equivocaciones, en nuestros errores, en nuestros procesos, en las pérdidas, en las victorias, en las derrotas, en las conquistas. Dios siempre va a estar presente. Amén. Dios prometió que cuando los problemas asaltaran nuestra vida, Él iba a estar ahí para librarnos. Amén. Y hay una promesa que declara que Él ha vencido al mundo. Eso nos da la seguridad y la tranquilidad de que en el momento correcto Dios vencerá y traerá victoria en torno a todo aquello que en este momento domina o gobierna nuestra fe. Amén. Pero quiero hoy que tu fe sea desatada, que tu fe rompa los límites en donde nuestra humanidad la ha puesto, y que vayas mucho más allá con esta palabra, de entender que Dios al final siempre va a mostrar su gloria. Amén.
siempre va a mostrar una buena respuesta para sus hijos. Amén. Así que quería expresarte esta palabra e ir a tu intimidad para que entiendas que a pesar de todas esas cosas que asaltan nuestros pensamientos y nuestro corazón, Dios sigue siendo nuestro Dios. Amén. Dios sigue siendo nuestro Padre. A pesar de todas las dudas, las preguntas y los interrogantes que en este momento llegan por lo que estás enfrentando, quiero que sepas que aunque las respuestas no sean fáciles, Dios siempre tiene la mejor respuesta para nosotros. Amén. Quiero que te lleves en tu corazón que Dios no es injusto a pesar de lo que estás viviendo y a pesar de lo que te ha tocado enfrentar. Dios es justo. Amén. Deja que Dios termine lo que comenzó y ahí comienza a calificar la buena obra que Dios va a hacer en tu vida. Amén. Le dice amén si lo recibe. Vamos a darle fuerte. Gracias te damos, Señor, en esta noche y bendecimos a tu pueblo y declaramos, Señor, que las mejores noticias Dios llegarán a sus vidas. Amén. Las mejores respuestas, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Creemos que hoy es un miércoles de milagro, así que te pido que desates lo mejor del reino para tus hijos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga y Dios te guarde.